Muy buenas tardes a todos. Me gustaría continuar con el recorrido que estaba haciendo por la carta a los Gálatas. Y me había quedado en el capítulo 2. No es un recorrido a través de toda la doctrina teológica que hay en la carta, versículo a versículo. La he leído en mi oración personal y he subrayado unos cuantos versículos que me han tocado el alma o me han llamado la atención y que ahora pues quería compartir con vosotros. Pero cada persona que lea esta carta de San Pablo pues encontrará otros versículos que a él le llamarán la atención. Por lo tanto, más que una predicación, más que una charla, es un recorrido releyendo algunos pasajes y queriendo dejar que la palabra hable y qué me ha dicho a mí. Simplemente es eso. Y en el capítulo 2, carta a los Gálatas, versículo 18, dice esto San Pablo: pero si yo edifico otra vez las mismas cosas que una vez derribé, entonces demuestro que soy un transgresor. Él se refería a que, habiendo abandonado el judaísmo, habiendo abandonado la práctica de la ley de Moisés en cuanto a sus aspectos rituales, etc., no podía de nuevo volver a obedecer eso. Pero yo lo aplico a mi alma. ¿Cuántas veces se cumple este versículo? Si yo edifico otra vez las mismas cosas que he derribado, entonces demuestro que soy un transgresor. Cuando yo estaba en el seminario pensaba que la vida espiritual era ir cada vez a más, ascendiendo, cada vez más cerca de Dios. Sin embargo, si algo he comprobado en mi propia vida y como guía espiritual de otros, es que Dios toca el alma, llama, nos acercamos a Él. Hay una conversión, un periodo de entusiasmo, pero después nos enfriamos, después retrocedemos. Entonces, muchas veces la vida espiritual es reconstruir y derribamos. Desgraciadamente derribamos con nuestras propias manos. Pero si edifico otra vez las mismas cosas que una vez derribé, entonces demuestro que soy un transgresor. Somos transgresores. Somos constructores y derribamos. Ojalá que no fuera así, pero siempre estamos volviendo a empezar y retrocediendo. Un poquito más adelante, versículo 20, dice San Pablo: y no soy yo más el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Esto es el ideal. Esto es el ideal. Él lo dice, San Pablo lo dice de él mismo. Todos los cristianos pueden decir: ¿es Cristo quien vive en mí? No. No soy más yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Siempre estamos volviendo a empezar. Mientras que San Pablo sí que llegó a la consumación. Algunos dirán: no, siempre hay que estar empezando. Ninguno llega al final, a la perfección. No es verdad. Algunos llegan a la perfección. Algunos llegan a esta vida
perfecta en Cristo. Es Cristo que vive en mí, con todos sus sufrimientos, su ascetismo, su persecución, los problemas de Jesús. Cuando Cristo vive en uno vive también su cruz. Y la vida, continúa San Pablo, que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. La vida que vivimos en el mundo, la tenemos que vivir por la fe en el Hijo de Dios, que ha venido. Tanta gente dice, si Dios se revelara, pues ya se ha revelado. Si Dios nos hablara, si estuviera ante Dios, ¿cuántas cosas le preguntaría? Vale, ya ha hablado. Escúchale. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Qué bonito, no es un Dios simplemente que contestaría a nuestras preguntas, si como los paganos pensaran, si pudiéramos contactar con ese ser infinito si existiera. No simplemente es que nos responda a preguntas, es que nos amó. Ya nos ha amado y se ha dado a sí mismo por mí. No dice por nosotros, por mí, aunque solo existiera yo en el mundo. Y en el versículo 21 dice este versículo San Pablo: yo no anulo la gracia de Dios. Desgraciadamente, todos tenemos la experiencia de haber anulado esa gracia. El don vino, pero lo hemos hecho nada. Porque si la justificación viene a través de la ley, entonces Cristo murió por nada. La justificación, el hacernos hombres rectos, justos, es un regalo. Viene a través de la cruz de Cristo, viene por Cristo, no a través de hechos. ¿Cuántas veces hay en determinadas falsas religiones actos y más actos y más actos que hay que hacer? Como si el bien de nuestra alma viniera de energías, de operaciones. Veo allí a la gente, lo he visto, en las pirámides de México, Teotihuacán, cargándose de energía y cosas así. Eso a nadie le hará justo, a nadie le hará recto. No viene la salvación de allí. La salvación viene de Dios, porque la salvación es estar con Dios, no de conexiones con la naturaleza. La ecología está muy bien, pero no nos dará la salvación. Hay muchas sectas, filosofías orientales, que han venido a Europa, a Estados Unidos, a Latinoamérica, en que es uno el que consigue una salvación pequeña, que es un bienestar, que es un estar en armonía, y que lo consigo yo, con estos actos, comiendo cosas sanas, haciendo estos ejercicios. El cristianismo es un contacto con Dios que se ha revelado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es regalo, es don, es don. Si la salvación viniera por cosas de la naturaleza, por energías, las palabras de San Pablo son válidas para ellos, porque si la justificación viene a través de la ley, entonces Cristo ha muerto por nada. Pasamos a Gálatas
capítulo 3, dice una cosa misteriosa en el versículo 1. Oh, necios Gálatas, ¿quién os ha encantado? Estaba delante de vuestros ojos que Jesús fue públicamente exhibido como crucificado. ¿A qué se refiere San Pablo con que Cristo crucificado estuvo ante sus ojos? ¿A qué se refiere? Bien, sin excluir que hubiera una visión de muchos en que vieron la crucifixión de Cristo, porque es curioso, estaba delante de vuestros ojos, estuvo delante de vuestros ojos, que Jesucristo fue públicamente exhibido como crucificado, públicamente. Esto parece indicar que algo vieron los Gálatas en algún tipo de asamblea, de reunión, orando todos, y vieron a Cristo crucificado. Sin embargo, también nosotros lo vemos a través de la predicación. El predicador tiene que mostrar a Cristo crucificado. Oh, necios Gálatas, ¿quién os ha encantado? Seguro, a lo que se está refiriendo es que después de haber visto a Cristo en la cruz, que Él era la salvación, llegaron otros predicadores y les dijeron que había que volver a cumplir las leyes de Levítico, de todo el Antiguo Testamento. No, les dice, es Cristo es la salvación, no cumplir con este lavado, o cumplir con esta comida, o cumplir con este rito de ofrecer una paloma sobre este altar. No, de ahí no va a venir la salvación, sino de Cristo crucificado. Pero esto también se aplica a nosotros, porque también hay algunos predicadores, pocos, en el mundo evangélico, que predican lo que llaman el evangelio de la prosperidad. Haz esto para que Dios te bendiga en la tierra y tengas salud y tengas riqueza y te vaya todo bien. Como diciendo, si tienes fe, Dios te va a dar lo que le pides. Hay que tener fe en que Dios nos puede dar cualquier cosa que le pidamos. Cualquier cosa. Sea material o espiritual. Sea por un familiar, sea por nosotros mismos. En eso nunca insistiremos bastante, en la fe en que le tenemos que pedir, de manera que si Él dice ya, pues nos lo ha concedido. Ya, pues nos lo ha concedido. No hay nada difícil. Ahora bien, es tan distinto el orar a Jesús, seguirle, alabarle, para buscar solo bendiciones en este mundo, o primordialmente bendiciones en este mundo. O aunque digamos con la boca que no, que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero de hecho lo que hay en nuestro corazón es que nos conceda felicidad para este mundo. Es tan distinto seguir a Cristo crucificado, que ponía toda su confianza en estar con el Padre, en los cielos, a seguir el camino de la tierra, para la tierra. Los cristianos tenemos que buscar a Jesús crucificado, porque nuestro corazón tiene que estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Continúa San Pablo. La única cosa que quiero aprender de vosotros es esta: ¿habéis recibido el Espíritu haciendo las obras de la ley o por creer lo que habéis escuchado? Sois tan necios, habiendo empezado con el Espíritu, ahora estáis acabando con la carne.
Lo mismo se puede decir para nuestra época. Habiendo empezado escuchando las parábolas de Jesús, las enseñanzas que San Juan nos da, que escuchó al Maestro, habiendo visto lo que nos amó, ahora vamos a acabar creyendo en cosas orientales, de la naturaleza, de prácticas que no son las del cristianismo. Lo mismo que los judíos que habían escuchado la predicación de Pablo no podían volver a pensar que su salvación dependía de los ritos del Levítico. Tampoco un cristiano de nuestra época, sea católico o sea evangélico, puede ahora pensar que su bien viene de seguir un grupo budista o un grupo de filosofía oriental o cosas de la nueva era. No puede. Sería como volver atrás. Para los hombres que no conocieron a Cristo, pues el budismo podía ser un avance, seguir el camino del espíritu, tratar de lograr la paz, tratar de orar. Pero una vez que se conoce a Cristo, ¿cómo vamos a ir hacia atrás? Habiendo empezado con el espíritu, dice San Pablo, ahora vais a acabar con la carne. Tanto habéis experimentado para nada. Cuando uno va a un retiro espiritual, a una iglesia y se siente movido por el amor de Dios, siente la ternura de la presencia de Dios, eso no se puede comparar a la paz, la serenidad que pueda uno sentir haciendo esas doctrinas orientales. Dice en el versículo 5 de Gálatas 3. Entonces, pues, Dios os suple con el Espíritu y obra milagros entre vosotros. Me encanta esta expresión. Dios os suple con el Espíritu. Algunos para un viaje, pues en un barco se suplen de comida, de bebida, Nosotros tenemos que estar suplidos con el Espíritu. Qué preciosidad. Dios os suple. Y es lo que verdaderamente necesitamos. Él da felicidad, paz, lo da todo. Todo lo tenemos en Él. Al cristianismo no le falta nada. Porque dice, os ha suplido con el Espíritu que obra milagros. Yo eso lo he visto en grupos carismáticos, los milagros de Dios. Luego ahí está Dios. ¿Lo ha hecho haciendo las obras de la ley o por vuestro creer, por la escucha de la fe? La escucha de la fe. Las palabras que yo estoy diciendo ahora de San Pablo son sencillas. No es una doctrina complicadísima de pasos, que hay que ir a cursos. A veces en esas doctrinas orientales hay que ir a distintos seminarios y se va pasando de curso en curso, de paso en paso. No. La escucha de la fe, la escucha de la predicación. Las palabras que estoy diciendo de San Pablo son sencillas, pero en ellas está la felicidad de este mundo, la vida. El tener fuerzas para seguir adelante, para confortar a los demás, en esa sencillez de aquel Pablo, pues que nos explica, después de haber escuchado a Jesús en el Evangelio, nos va un poquito más allá y nos explica la profundidad de la teología, lo que había detrás de esas parábolas, de esas enseñanzas del Maestro. Versículo 10, porque todo el que confía en las obras de la ley está bajo una maldición, porque está escrito, maldito es aquel que no observa y obedece todas las cosas escritas en el libro de la ley.
lo que viene a decir es: judíos, no, si queréis seguir la ley tenéis que seguirla entera, porque esto pone en el Antiguo Testamento. O sea, si seguís la ley hay que seguirla entera. No, bueno, vamos a mezclar un poco a Cristo con el Levítico y con todas estas cosas del templo. No, no. Si de verdad pensáis eso, seguid lo que realmente pensáis en conciencia. Pero lo dice: maldito es todo aquel que no observa y obedece todas las cosas escritas en el libro de la ley. San Pablo está citando en el fondo a Deuteronomio 27:26, que dice: maldito es todo aquel que no mantiene las palabras de esta ley observándolas. Y todo el pueblo dijo: amén. Amén. Es decir, no mezcléis cristianismo y budismo y cosas orientales. Si en conciencia creéis que la salvación está en esas cosas, allá vosotros, sed consecuentes, pero no mezcléis lo uno y lo otro, porque el mensaje de Cristo es perfecto y es total, no le falta nada. Y continúa con este versículo que tantos años me he repetido a mí mismo, tan bonito, el versículo 11. Ahora es evidente que ninguno es justificado delante de Dios por la ley, porque el recto vivirá por la fe. El recto vivirá por la fe. ¡Qué preciosidad! Vivir por la fe. Es que, aun yo siendo seguidor de Cristo, no confío en mi salvación por mis méritos, por lo que yo haga, por lo bueno que soy. No, no. Incluso en la tierra, ya no la salvación, vivo por la fe. La preposición griega es ek, que la traducción más exacta sería vivirá de la fe. Vivirá de la fe. Ek. Está citando San Pablo a un profeta llamado Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice: mirad al orgulloso, su espíritu no es recto en ellos, pero el recto vivirá de su fe. Aquí la palabra que usa amán puede traducirse por firmeza, fidelidad. El justo vivirá por su firmeza. ¿Pero firmeza en qué? En la fe en Dios. No se está refiriendo a su firmeza, a su firmeza en la fe. Y de hecho lo explica San Pablo al traducirlo al griego. Vivirá de su amán, de su firmeza, de su fidelidad. A Dios, a Dios. Vivir de. Es decir, no simplemente viviremos eternamente si en el último momento tengo fe en Él. No, quiero vivir cada hora, cada momento de esa fe. Esa fe es en Dios, con lo cual alimentarme de esa fe es alimentarme de Dios. La fe solo es el canal, es el medio, es el camino, es el canal. Vivir de la fe. Uno puede ser obispo o papa, hay que vivir de la fe, no de confiar en nosotros mismos. Vivir en la absoluta seguridad y confianza en nuestro Padre, aunque no lo hayamos visto nunca, aunque nos cueste esa fe. A veces será fácil, a veces será difícil, a veces nos parecerá ver la fe, porque hemos visto un milagro. A veces estaremos sumidos en el desconsuelo, en la tristeza, en el sufrimiento. Vivir de la fe. No nos salva nada que hagamos. Lo que hagamos
está bien hecho o mal hecho. El que nos salva es Dios. El que nos salva es, lo que nos salva es la fe en que nosotros no somos más que unos trastos, unos revoltosos, unos traidores, unos inconstantes, unos mezquinos en nuestra forma de pensar, débiles, propósitos, y no los llevamos a cabo, unos transgresores, unos soberbios. No podemos confiar en nosotros, porque tenemos eso en mayor o en menor medida. Alguno hay que está limpio, como si hubiera salido de las aguas del mar de bronce, impoluto, consumado por esa vida en Cristo. Bien, pero el resto vivimos, nos salvaremos si Dios lo tiene bien, por la fe en Él, por la confianza en Él, como regalo. Y todo el tiempo que estemos en la tierra queremos vivir de la fe, no solo buscamos la salvación, queremos aquí en la tierra vivir en esa salvación, vivir en la esperanza de esa salvación, en la esperanza, deseo de ese Dios único y trino. Cuando uno vive de la fe, claro, todos los demás problemas ya son menos problema, como es lógico, son menos problema. Es Dios. Si tenemos fe en Dios, ¿qué problema hay? Es como si vinieran contra mí 10 hombres a pegarme una paliza y les dijera, tranquilo, yo estoy muy tranquilo, está Dios aquí conmigo. Somos 10 contra 1, no pasa nada, aunque fuerais 100, si Dios está conmigo, no tenéis nada que hacer. Ni un pelo de mi cabeza va a caer. Porque si Dios conmigo, no tengo nada que temer. Después, en Gálatas, vuelvo a mirar el capítulo 3, versículo 17, digo una cosa a la que ya dediqué un sermón algún tiempo atrás. Dice, la ley que vino 430 años después de Abraham, entre Abraham y la entrega de la ley hubo 430 años, lo dice Gálatas en este versículo. Pero a eso ya dediqué otro versículo. También dice, la promesa que había sido hecha y que fue ordenada a través de ángeles por un mediador. El mediador es Cristo. Está Dios, Padre, y está el mediador, que es su Hijo. Pero antes de que llegara el mediador, la ley, lo que debíamos hacer, el camino de lo que quería Dios que hiciéramos y de lo que no hiciéramos, dice, fue ordenado a través de ángeles. Unas cosas fueron dichas directamente y el que estaba allí las copió. Por ejemplo, lo que dijeron los ángeles a Abraham, pues él o lo copió o lo repitió fidelísimamente a sus hijos y después a sus nietos. Otras veces el ángel habla a través, le manifiesta algo a un profeta y él es el que lo escribe. El mismo San Juan, su Apocalipsis, dice que fue un ángel el que le dio esas visiones y le explicó las cosas a través de ángeles. La Biblia no es una obra solo humana. Su autor es Dios, aunque haya otros autores que hayan usado sus capacidades, pero es una obra de Dios. La ley fue ordenada a través de ángeles, profetas, hombres santos, sabios. Esos compusieron el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento, los apóstoles y algunos hombres designados por Dios como Mateo, como Lucas, por ejemplo, que no era un apóstol, o Marcos, designados por Dios a través de ángeles, verdaderos ángeles,
o a través de hombres que fueron como ángeles. Porque es verdad que Dios podía haber dado su palabra a través de hombres borrachos y pecadores, es verdad, podía, pero pudiendo escoger, escogió a instrumentos dignos, adecuados. Con lo cual la ley, tanto la antigua como la nueva, ha sido dada a través de ángeles, verdaderos ángeles, espíritus del cielo, hombres que son como ángeles. Versículo 24. Así pues, la ley fue el que nos disciplinó hasta que Cristo vino. ¿Qué misión tuvo tantas leyes como hay en muchos libros del Antiguo Testamento? Disciplinarnos, poner una disciplina. Y después dice en el versículo 27, muchos de vosotros, cuando fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido a vosotros mismos con Cristo. Cuando dice bautizar, el verbo exacto griego es sumergirse. Con lo cual, como muchos de vosotros, no hablaba solo a bautizados, hablaba a todos los que venían a esas reuniones, algunos después de un año o medio año o más, se bautizaban. Entonces, como muchos de vosotros fuisteis sumergidos en Cristo. Eso es lo que es el sacramento, sumergirse en Cristo, totalmente, enteros. El cristianismo no es un pastel del que uno coge un trocito, es un sumergirse. Uno puede escuchar mientras es catecúmeno, pero después ya si cree, si de verdad cree, tiene que sumergirse. Algunos están bautizados, pero no viven sumergidos en Cristo. No lo viven, claro. Se enfriaron. Tienen una fe muy mala, muy débil, defectuosa a veces con mezcla de errores. Muchos de vosotros fuisteis sumergidos en Cristo y os habéis vestido a vosotros mismos con Cristo. Estar revestidos de Cristo. Revestidos de su blancura, de sus virtudes, de su perfección. Gálatas 4. Versículo 3. Así pues, vosotros, mientras fuisteis menores, fuisteis esclavizados a los rudimentos del mundo. Rudimentos. La palabra es stoigeion, que significa literalmente las cosas fundamentales, los componentes básicos de algo. Por eso la traducción más exacta, stoigeion, es fuisteis esclavizados a los rudimentos del mundo. La ley del Antiguo Testamento les enseñaba cosas esenciales, rudimentos, cosas básicas. Existe un solo Dios, hay que darle los diezmos, hay que ser agradecidos, pedirle perdón. Lo que decía antes de ciertas filosofías orientales. Hay cristianos que por ignorancia, porque no viven sumergidos en Cristo, se van a esas cosas básicas, a esos rudimentos, estar en armonía con la naturaleza, estar en paz, el yoga, respirar para tranquilizarse. ¿Es malo tranquilizarse? No, no es malo, pero eso es estar como sometido a los rudimentos del mundo. Estás no en las primeras lecciones del cristianismo, estás antes del Antiguo Testamento. Versículo 8. Antes, cuando no conocíais a Dios, fuisteis esclavizados a seres que por naturaleza no son dioses. Se está refiriendo a la idolatría. Fuisteis esclavizados a seres que por naturaleza no son dioses. Dice, antes, cuando no conocíais a Dios. Conocer a Dios es liberarse. Perdón, es ser liberados. Ojalá nos pudiéramos liberar a nosotros mismos. Conocer a Dios es para ser liberados. Continúa después. Aquí
es el capítulo 5, versículo 6. La única cosa que cuenta es la fe, trabajando a través del amor. La única cosa que cuenta es la fe, trabajando a través del amor. Es un versículo digno de ser meditado. La única cosa que cuenta. Yo soy católico. No tengo la menor duda acerca de el modo en que vivo el Evangelio, el modo en que entiendo la Biblia. Hay muchos fieles católicos y yo mismo que rezamos a los santos, les puedo poner una vela, puedo ofrecer incienso en la misa, puedo arrodillarme en un reclinatorio ante una imagen muy bonita de la Madre de Jesús, puedo hacer una novena, puedo usar agua bendita, puedo besar la reliquia de un santo, puedo hacer 1000 cosas, 2000 cosas. Pero esto es verdad. La única cosa que cuenta es la fe. ¿Se pueden hacer todas esas cosas que he dicho sin fe? Sí, se pueden hacer sin fe. Y entonces no obtengo nada. Son meras cosas materiales. La única cosa que cuenta es la fe. Hasta nuestros hermanos protestantes reconocerán, bueno, si un católico con mucha fe le pide a la Madre de Jesús, ellos piensan mejor que no le pida a ella, que es un ser humano, pero bueno, en el fondo lo que tiene es fe, es la fe en Dios la que le lleva a decirle, pídele a tu Hijo, a Jesús, que me ayude. Hasta ellos reconocen que esas mediaciones menores se pueden hacer con fe. Pero yo que soy católico también lo digo, se pueden hacer sin fe. Se pueden hacer hasta con superstición. Me he encontrado a gente, no, hay que hacer esta petición a este santo tantas veces y de esta manera y solo de esta manera y exactamente de esta manera. Se cae en la superstición. El medio nos hace olvidar a Dios. Eso cuántas veces ha pasado, pero no siempre. Pero vivamos el cristianismo de un modo católico o otros lo vivan de un modo evangélico, como los evangélicos, ¿estamos de acuerdo el evangélico y el católico en esto? La única cosa que cuenta es la fe, trabajando a través del amor. Trabajando. ¿Cuál es el trabajo? A través del amor. Qué preciosidad de versículo. Realmente mi fe, trabaja, obra. Cada uno sabrá la respuesta. Continúa en el versículo 7. Estabais corriendo bien. ¿Quién os previnió de obedecer a la verdad? Estabais corriendo bien. Se puede correr mal. Puede uno seguir a Jesús, pero empezar a correr de un modo equivocado. Y uno sigue corriendo. ¿Quién nos previno de obedecer a la verdad? Tenemos que obedecer a la verdad. Yo, lo que yo pienso, mi opinión, hay que obedecer a la verdad. Quien de verdad tenga la seguridad de decir, Señor, yo quiero obedecerte por encima de todas las cosas. No tiene de qué preocuparse. Continúa en el versículo 16. Vivid
por el Espíritu, vivid del Espíritu. Continúa un poquito más adelante, versículo 18. Vosotros estáis conducidos por el Espíritu. Vivir en Él, ser conducidos en Él. Y ahora viene una cosa que aclara muchos aspectos, porque las obras de la carne son obvias: la fornicación, la impureza, la licenciosidad, la idolatría, la brujería, las enemistades, las luchas, los celos, la ira, las riñas, las disensiones, las facciones, la envidia, la borrachera, el ir de parranda y cosas como estas. No nos engañemos. Esto es a lo que conduce la carne. Esto es lo que conduce nuestra pobreza humana. Podríamos analizar cada palabra. Yo lo he hecho. La primera, porneia, es impureza. La segunda es acazarsía. Cazaros significa limpio, puro. Acazaros es el que no está limpio, pues la cazarsía, la impureza. Aselgueia, licenciosidad, viene de la raíz aselgues, que significa brutal. Farmaqueia, aquí significa brujería. Las envidias, lo dice en plural, porque son muchas quizás. Airesis, las herejías, también lo dice en plural, porque también hay muchas herejías. Comos, que significa pues ir de parranda, como he dicho antes. Bien, estas cosas es el fruto de la carne, no del Espíritu. Si veis a una persona que tiene envidias, que tiene herejías, que tiene disensiones, impurezas sexuales, esos son los frutos de la carne. En eso acabaríamos todos si no es por Cristo. De eso nos podemos manchar un poco todos. Pero después dice, los frutos del Espíritu. Por contraste, el fruto del Espíritu, lo dice en singular, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, la fidelidad, la amabilidad, el propio control. Frutos, por un lado, de la carne, frutos del Espíritu. Hay un contraste, efectivamente. Continúa diciendo, pero no hay ley contra estas cosas. Es decir, no hay ley contra lo bueno, contra el fruto del Espíritu. Ninguna ley os pone límites, obstáculos, problemas a ser llevados a producir esos frutos del Espíritu. Son tan agradables que ningún rabino, ningún fariseo, ningún sacerdote, ningún pastor os van a decir, no, estáis haciendo mal. Son cosas buenas. El amor, la alegría, la paz, la paciencia. Frutos del Espíritu. Si te falta alguna de estas cosas, es que es un fruto del Espíritu. Haces bien en esforzarte, haces bien en trabajar por conseguirlo, pero es un fruto del Espíritu. Si esto se consiguiera todo con un libro de autoayuda, ya no necesitaríamos a Dios. Cuando nos muriéramos, nos morimos. Cristo es el que nos ayuda a conseguirlo y nos da la vida eterna. No hay ley contra estas cosas, contra los frutos del Espíritu. Y aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu. No nos volvamos engreídos, luchando unos con otros, envidiando uno al otro. Vemos aquí
¿Cuántas conversaciones? Pues vemos que no. Hay engreimiento. El engreimiento se nota, hay un olor a soberbia. Y después luchas, el uno contra el otro, fruto del engreimiento también. ¿Cuántas veces escucha a uno y dice, siempre está enfadado, siempre está atacando a alguien? Envidiando uno a otro, dice San Pablo, la envidia. Nunca está conforme con lo mucho que le da el Señor. Pero es que le da mucho. Y aún así queremos lo que no nos ha dado, lo del otro. La humildad, no nos volvamos engreídos. En la humildad lo podemos conseguir todo de Dios, que está deseando darnos cosas. Gálatas 6. Mis amigos, si alguno es descubierto en una transgresión, vosotros que habéis recibido el Espíritu, debéis restaurar a ese en un espíritu de bondad. Vosotros que habéis recibido el Espíritu, ayudemos a los demás. Si solo criticamos, fíjate, tal. Continúa versículo 3, Gálatas 6:3. Porque si aquellos que no son nada, piensan que son algo, se engañan a sí mismos. Qué gran peligro para todos nosotros. Pensar que somos algo. No somos nada. Nada. Dentro de un tiempo yo seré un montón de carne en un ataúd, unos huesos rodeados de carne. Se suele decir que quedan los huesos, quedan los huesos cubiertos del cuero externo, bastante ennegrecido. Ni siquiera queda una calavera bonita, ni siquiera. Si pasan 1000 años, dependiendo de dónde estés, sí que queda la calavera. Pero en muchos lugares ni con 1000 años. Queda una cosa más fea. ¿Y qué habrá de estos vídeos? Igual se pierden todos. Están ahora en YouTube, pero a saber qué pasa con YouTube dentro de 20 años. No será la primera vez que he puesto todos los sermones en un lugar y el lugar ha desaparecido y todo ha desaparecido. Tengo copia, pero a saber qué ocurre con esas copias dentro de un cuarto de siglo. Puede haber guerras, puede haber de todo. No somos nada y lo que obramos es nada. Vanidad de vanidades. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Al menos tengamos fe en la salvación de Dios. Hago estos vídeos pues por si le ayudan a alguien, por si a alguien le llevan a tener hambre de la palabra, a decir, también yo quiero escuchar a San Pablo, pero no somos nada. Porque si aquellos que son nada piensan que son algo, se engañan a sí mismos. Todos no somos nada. Incluso aquellas personas que admiramos no son nada realmente. Dios es el que es algo todopoderoso, grandioso. Dios sí. Los demás, hormiguitas mínimas. Versículo 8. Si tú siembras en tu propia carne, cosecharás corrupción de la carne. Pero si siembras en el Espíritu, cosecharás vida eterna del Espíritu. Aquellos que se esfuerzan solo para este mundo, pues corrupción es lo que cosecharán. Incluso, no me estoy refiriendo solo al que solo se preocupa de su negocio, al que en el gimnasio he conocido, me acuerdo 2 horas al día en el gimnasio. Al final esos músculos se los comerán los gusanos, menudo banquete, porque tenía mucho músculo. Cosechará corrupción. No digo que sea malo, pero el destino de esos músculos
está más claro que el agua. Los gusanos. Bien sea que se muera joven, con lo cual alimentará más, bien sea que cuando sea anciano, lo que era un músculo así, quedará en una cosa flácida que no es nada. El que siembra en la carne cosechará corrupción de la carne. Pero no me refiero solo a eso, al dinero, al gimnasio, a las mujeres que se ponen crema en las caras. No, incluso la ciencia, el conocimiento. Uno sabe una cantidad de cosas de historia, de química, de matemáticas, pero es el cerebro otro festín para los gusanos. Pero si sembráis para el Espíritu, cosecharéis la vida eterna del Espíritu. El Espíritu no es la mente, el Espíritu no es el cerebro. El cerebro se puede enfermar, podemos tener Alzheimer, podemos tener enfermedades mentales. El cerebro se puede enfermar y se destruirá, y lo que almacenemos en el cerebro, pues, corrupción también. Incluso la ciencia humana, pues sí, es algo más noble que simplemente estar desarrollando un músculo, pero es para este mundo, no da la salvación. Son cosas de este mundo. Sembrar para el Espíritu. ¿Qué es lo que se recoge? Vida eterna. Vida eterna. Del Espíritu. Fijaos que aquí no es simplemente sí o no, salvarse o no salvarse, pero si sembráis en el Espíritu, para el Espíritu, cosecharéis vida eterna. Se puede tener más o menos vida. Aquí no es simplemente sí o no, puede estar uno más lleno de vida o menos. Una cosa es la salvación, otra cosa es el galardón. Una cosa es que vamos a entrar en el cielo como don, otra cosa es qué lugar vamos a ocupar en el cielo, qué felicidad vamos a tener en el cielo. Habrá grados. Así que no nos cansemos en hacer lo que es recto, dice en el versículo 9, porque recogeremos en el tiempo de la cosecha. Si no lo dejamos, porque podemos dejarlo, desgraciadamente. Y dice una cosa ya hacia el final un poco graciosa, que dice: mirad qué letras tan grandes hago cuando estoy escribiendo de mi propia mano, porque cuando uno escribía poco, es que había que escribir en papiro, que si aprietas se puede rasgar, que hay que poner la cantidad de tinta justa, ni mucha ni poca. Si pones mucha, se forma yo he escrito muchas veces con pluma, y es un poco lioso. Y en papel, que en papiro era más frágil. Entonces, el que escribe poco hace letras grandes. Mirad qué letras tan grandes hago cuando escribo por mi propia mano. Qué preciosidad debió ser la comunidad dentro de la región de Gálatas, que decía: mira, la carta de San Pablo. Las demás son copias, pero esta es la auténtica. Mira la letra de San Pablo. Aquí se le cayó una gotita de tinta. Anda. Seguro que esa carta la conservaron con tanto cariño, tanto cariño. A lo mejor 200, 300 años después, mira, la carta a los Gálatas original. Ahora está por todo el mundo, pero esta fue la que él escribió estas letras. Bien. Dice una cosa en el versículo 14, que nunca me vanagloríe de nada, excepto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien que tiene fe, que es bueno, que es recto, que busca el fruto del Espíritu, sin embargo está enfermo, ha perdido el trabajo, está en el paro, no tiene ni dinero, a veces ni salud, a veces le ha abandonado la mujer,
tiene tanta lucha con la tristeza, pero resiste por Dios. Bueno, pues lo dice, que nunca me vanagloríe de nada, excepto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos qué diferencia con esos predicadores del Evangelio de la prosperidad. Si quieres que Dios te bendiga y tenerlo, tienes que tener fe. Todo lo contrario, la cruz. Y añade San Pablo, por la cual, la cruz, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Me imagino a San Pablo yendo al teatro, en la taberna bebiendo vino continuamente. No, era un hombre ascético, como nuestro Señor, que se fue 40 días al desierto, que pasaba noches en oración. San Pablo era un hombre ascético. El mundo ha sido crucificado para mí. Él quería estar en oración, recogido, predicaba. Por supuesto que aceptaría a veces ir a una cena en una casa. Por supuesto que a veces sediento, pues a lo mejor alguien le invitaba a tomar un poco de vino que se tomaba mezclado con agua y especias, pues no tendría problema. Era un hombre normal, que vestía normal, no iba con sotana ni con hábito religioso. Si había que entrar en una taberna, pues entraba en una taberna. Que le ofrecían faisán en una cena, pues comía faisán. Se comía con las manos en esa época, dicho sea de paso. Con las manos ahí princosas, San Pablo. Era un hombre normal, pero era un hombre ascético. Era un hombre que ya no buscaba los placeres de la comida, ni de la bebida, ni hacer unos ahorros para asegurarse un futuro, no. El mundo había sido crucificado para él. Solo quería dedicarse a que las almas se acercaran a Dios. Y dice en el versículo 16, porque aquellos que sigan este canon, la palabra canon en griego significa regla, aquellos que sigan esta regla, paz sobre ellos, paz sobre ellos. Acordaos de lo que dijeron los ángeles el día del nacimiento de Cristo, paz en la tierra a los hombres que el Señor ama. Paz. Por eso antes he hablado del hombre al que le ha dejado su mujer, que está en el paro, que no tiene dinero, que está enfermo encima, una diabetes tremenda, tal. Paz. ¿De qué me sirve estar radiante de salud, lleno de dinero, si no tengo paz? Si estoy afligido. Dios me puede dar la felicidad directamente sin las cosas materiales. Paz sobre ellos, es decir, la paz que desciende sobre los hijos de Dios. Dios en el Evangelio no nos asegura las riquezas, ni la salud corporal, como en el caso de Job, ni que no tendremos persecuciones, como las tuvo al final Pablo, lapidado, etc. La única cosa que nos asegura siempre es la paz. La paz. Sufro, pero estoy en paz. ¿Por qué sabes que estás en el buen camino? Mire, siento una paz tan grande, porque estoy en Dios, aunque todo alrededor de mí se hunda. Paz, que la paz sea sobre ellos y la misericordia. Paz y misericordia. Necesitamos misericordia. Paz y misericordia. Y sobre el Israel de Dios. Después se acuerda también Israel. Señor, dales la paz que está en ti y la misericordia que la obtienen de ti. Y dice en el versículo 17, el penúltimo de la carta, de ahora en adelante, que ninguno me cree problemas, porque llevo las marcas de Jesucristo sobre mi cuerpo.
Aquí hay dos interpretaciones. Una, que esas marcas se refiere a las marcas de la flagelación que había sufrido, de la lapidación, es decir, lo mismo que Cristo tenía los estigmas de los clavos, en las marcas, las llagas de los clavos aquí en esta zona, y aquí y en el costado, pues él tenía también las cicatrices de sus pequeñas pasiones por el Evangelio de Jesús. Es decir, que de verdad no me acuséis de que soy un falso, de que tengo en mi cuerpo las marcas de lo que he sufrido por Jesús. Pero hay otra posibilidad también de entender este versículo. La palabra que usa aquí en griego es estigmata. A todos os sonará esa palabra. Ha habido místicos de tal oración, de tal estar sumergidos en la cruz de Cristo toda su vida, que han tenido sobre su cuerpo las llagas de la pasión de Cristo, en las manos, en los pies, en el costado. Incluso algunos, normalmente los viernes, les sangraba. Esto ha ocurrido entre los ortodoxos y entre los católicos. Las marcas. Claro, esto sí que es un signo mucho mayor. Esto es un signo mucho mayor. Había fenómenos místicos también en esa época. Porque llevo las marcas de Jesús sobre mi cuerpo. Es decir, a veces Dios dice, este es mi siervo. Tiene unos signos que son imposibles de falsificar. Imposibles. En el caso del Padre Pío se podía meter un dedo por la llaga de la mano y salía por el otro lado. Tenía una profundísima en el costado y lo mismo en los pies y no se infectaba y podía pasar el dedo, atravesarlo. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y allí seguía el agujero en carne viva, no cicatrizaba y salía sangre cada día de allí durante la misa. Claro, hay cosas que son infalsificables, que uno dice, este hombre está marcado por Dios diciendo, fijaos en él, tiene las marcas de la pasión de mi Hijo. Y el último versículo de todos, 18, del último capítulo, que es lo último que dice San Pablo a los Gálatas, que es lo último que nos dice Dios a nosotros en esta carta, en esta enseñanza. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos y hermanas. Amén. La gracia, el don de nuestro Señor. Solo tenemos un Señor. Él es el Señor. Manda, nosotros obedecemos. Lo entendamos o no lo entendamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador ungido. Es la gracia, lo que buscamos con la lectura de la Biblia. Escucho para que de Dios venga un don y ese don trabaje a través del amor y ese don, trabajando a través del amor, produzca el fruto del Espíritu. Hay un paralelismo entre la contaminación del pecado, que produce los frutos de la carne, y es un proceso cada vez a peor, y este otro, la gracia, el fruto del Espíritu, con todo lo bueno que produce. Hay dos caminos, y tú, yo, la sociedad que nos rodea, unos siguen un camino, otros siguen otro camino, y vemos sus frutos, unos frutos de tristeza, de muerte, de lucha, de odio, de insatisfacción, y el otro lado, donde se ve bien claro
cuánto mejor es servir a Dios que no tener todos los placeres y bienes de este mundo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Hermanos y hermanas, una comunidad, no estáis solos, estáis unidos, os reunís, os ayudáis unos a otros, os explicáis las cosas unos a otros, os corregís, os dais buen ejemplo, tenéis un pastor que os guía hacia el bien. La palabra se escucha personalmente y se escucha en la comunidad. Son dos formas de escuchar la palabra, cada una tiene su belleza. Pero al final la gracia. Al final el don de Dios. Leer la Biblia como modo de suplicar esa gracia. Ponernos allí para que caiga esa lluvia. Estar allí, estar en la palabra. Estar en la palabra, ponerla dentro de nosotros, revestirnos de Cristo, sumergirnos en Cristo. Centralidad de Cristo. Centralidad de Cristo. Ojo, hermanos y hermanas, esté con vuestro espíritu, hermanos y hermanas. Amén. La iglesia, el grupo, la comunidad, el redil. Pero la centralidad de Cristo. En Él tenemos nuestra confianza. En nada más tenemos nuestra confianza. Nada más. Como le decía un teólogo a otro, von Balthasar, a Karl Rahner. Bueno, pero al menos tenemos fe en Él. Y le contestó Rahner, queremos tener fe en Él. Hasta ese punto se sentía débil e indigno. Que nadie diga, yo le pido perdón a Dios. No, quiero pedirle perdón a Dios. Yo me arrepiento. Quiero, Señor, arrepentirme como tú quieres que me arrepienta. Porque hasta el arrepentimiento es un don. Hasta el arrepentimiento es un don. Una carta bonita, que tiene cosas muy profundas, que hay que meditar versículo a versículo, cosa que no puedo hacer porque no acabaríamos ni en 15 horas. Pero al final la gracia. Esta carta nos habla de la cruz de Cristo. Por eso me encantan las cruces bonitas, unas muy realistas, otras bellas, con piedras, perlas, pinturas preciosas. La cruz de Cristo, lo importante es darnos cuenta de eso, la cruz de Cristo como árbol de la vida. Como Moisés puso aquel palo con la cruz de bronce y lo miraban y quedaban sanos. La cruz de Cristo, solo con verla con fe, mirar una cruz con fe ya se produce, si lo hacemos con fe, más que lo que hacía en tiempos de Moisés, mirar la serpiente de bronce en lo alto del palo. Nada más. San Pablo nos habla y nos enseña y nos acompaña porque está vivo con Jesús y con San Juan y con San Mateo y con San Marcos, con San Bartolomé. Está vivo, ya su lucha ha acabado. Ahora tú que me escuchas, 70 años viven los hombres, 80 los más fuertes, dice el Salmo. Así que el tiempo, no lo perdamos. Hasta pronto a todos, a los que os considero hermanos y hermanas, de una gran familia, los que creemos y seguimos a Jesús en distintas tradiciones, en distintos grupos, pero centrados en Jesús,
viviendo en la fe. Hasta pronto.